Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en. Estoy súper contenta de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que Dios mío, ha estado dando mucho, pero mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Sí, hablamos de nuestro queridísimo Can Yaman y al parecer, ¿unos problemillas? Bueno, digamos mejor, una conversación bastante picante en torno a los supuestos celos de Demet Özdemir. Agárrense que esto se pone bueno. Antes de empezar a desmenuzar todo este embrollo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con los chismes más jugosos, las noticias más frescas y, por supuesto, todo lo que ustedes quieren saber de sus celebridades favoritas. Ya saben, aquí somos su fuente número 1 de información. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y más allá. Guapo, carismático, talentoso, vamos, lo tiene todo. Su éxito es innegable y su legión de fans crece día a día. Pero como suele pasar con las figuras públicas, su vida personal también está bajo el microscopio. Y es ahí donde entra en juego el nombre de Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y hermosa, con quien Can compartió una química explosiva en la exitosísima serie Erkencikus. La química entre Can y Demet traspasó la pantalla. Era evidente, se sentía en el aire. Los fans enloquecieron, soñaban con verlos juntos en la vida real, y la verdad es que durante un tiempo, pareció que esos sueños podrían hacerse realidad. Rumores, fotos, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de un romance. Pero como suele pasar en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación entre Can y Demet, si es que alguna vez existió oficialmente, terminó siendo un tema rodeado de misterio y especulación. Y ahora, años después, resurge con más fuerza que nunca gracias a unas declaraciones, digamos, contundentes, por parte de Can Yaman. Sí, señores y señoras, Can Yaman explotó. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? ¿Qué desató esta tormenta mediática? Pues bien, resulta que en una entrevista reciente Can fue preguntado sobre su relación con Demet y sobre los rumores que siempre han circulado en torno a los celos de la actriz. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según varios medios turcos, Can Yaman respondió a la pregunta de una manera bastante directa. Al parecer, el actor habría insinuado que efectivamente, Demet sentía celos de otras compañeras de trabajo con las que él había compartido proyectos después de Erkencikus. Imagínense la bomba. La noticia corrió como pólvora en las redes sociales. Los fans se dividieron como siempre entre los que apoyaban a Can, los que defendían a Demet y los que simplemente disfrutaban del drama. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman confirmó los celos de Demet Özdemir? Aquí es donde entra la parte más complicada de la historia. Y es que, como les decía, la información que tenemos es en gran medida a través de medios de comunicación y redes sociales. No hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman sobre sus declaraciones exactas. Algunos incluso sugieren que sus palabras fueron sacadas de contexto o malinterpretadas. Pero independientemente de la veracidad de los rumores, lo cierto es que este tema ha reavivado la llama de la polémica en torno a la relación entre Can y Demet. Y es que, seamos sinceros, la historia entre ellos siempre ha sido un terreno fértil para la especulación. Recordemos que después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can se enfocó en proyectos internacionales, como su participación en la serie italiana Viola come il mare, mientras que Demet siguió cosechando éxitos en Turquía con otras telenovelas y películas. Durante este tiempo ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco. Can, por su parte, ha tenido varias relaciones que han sido objeto de atención mediática. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la sombra de Erkencikus y la supuesta relación entre Can y Demet sigue persiguiéndolos. Y es que para muchos fans, la química que compartieron en la pantalla sigue siendo inolvidable. Ahora bien, volviendo al tema de los supuestos celos de Demet, es importante tener en cuenta varios factores. En primer lugar, como les decía, no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman. En segundo lugar, incluso si fuera cierto que Demet sintió celos en algún momento, esto no necesariamente implica nada negativo. Los celos son una emoción humana común, que todos hemos experimentado en alguna medida.
Pueden surgir por inseguridad, por miedo a perder a alguien, o simplemente por el deseo de ser la persona más importante en la vida de alguien. En el caso de Demet, si es que realmente sintió celos, podría haber sido simplemente una manifestación de sus sentimientos hacia Can. Quizás en algún momento ella albergó la esperanza de que su relación traspasara la pantalla, y al ver a Can con otras mujeres, sintió una punzada de celos. O quizás simplemente se trataba de celos profesionales. Es decir, celos de ver a otras actrices trabajando con Can, disfrutando de su compañía y de su talento. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, y es natural que los actores sientan celos de los éxitos de sus colegas. Sea cual sea la razón, lo importante es no juzgar a Demet sin conocer toda la historia. No sabemos qué pasó realmente entre ella y Can, ni cuáles eran sus sentimientos en ese momento. Y como siempre es importante recordar que las figuras públicas también son personas, con sus propias emociones y vulnerabilidades. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Creen que Can Yaman saldrá a aclarar sus declaraciones? ¿Creen que Demet Özdemir responderá a la polémica? La verdad es que no lo sabemos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Lo que sí sabemos es que este tema seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Los fans seguirán debatiendo, especulando y defendiendo a sus ídolos. Y los medios de comunicación seguirán alimentando la polémica con nuevas informaciones y rumores. Pero más allá del drama y el chisme, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores talentosos que han logrado conquistar al público con su trabajo. Y que independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, merecen respeto y admiración por su trayectoria profesional. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que esta es solo una interpretación de la información que hemos recopilado. No pretendemos tener la verdad absoluta, ni juzgar a nadie. Simplemente queremos compartir con ustedes los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos explorado la polémica en torno a las supuestas declaraciones de Can Yaman sobre los celos de Demet Özdemir. Hemos analizado la información disponible, hemos considerado diferentes perspectivas y hemos recordado la importancia de no juzgar a las figuras públicas sin conocer toda la historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más aquí en. Ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que Can Yaman realmente confirmó los celos de Demet Özdemir? ¿Creen que Demet debería responder a la polémica? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo, mi gente hermosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense que aún hay más. Porque esta novela turca, ay, Dios mío, tiene más giros que un derviche giróvago. Vamos a profundizar un poquito más en todo este asunto, porque aquí hay tela de donde cortar y mucha. Para entender mejor el contexto de esta polémica, tenemos que remontarnos a los tiempos de Erkencikus. ¿Qué serie, señores y señoras? Una historia romántica que nos robó el corazón, paisajes espectaculares, una banda sonora que te ponía la piel de gallina, y por supuesto, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. En Erkencikus, Can y Demet interpretaron a Kandibit y Sanemain, dos personajes que se enamoraban perdidamente en medio de enredos, malentendidos y situaciones cómicas. La serie fue un éxito arrollador no solo en Turquía, sino también en muchos otros países alrededor del mundo. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química que existía entre los protagonistas. Pero, ¿qué hace que la química en pantalla sea tan especial? Pues bien, es una combinación de factores. Por un lado está el talento de los actores para meterse en sus personajes y transmitir emociones de manera convincente. Por otro lado está la dirección, el guión y la producción, que crean un ambiente propicio para que esa química florezca. Y por supuesto también puede haber una conexión real entre los actores fuera de la pantalla, lo que sin duda se refleja en su actuación. En el caso de Can y Demet, parecía que todos estos factores estaban presentes.
Su química era tan evidente que era difícil creer que no existiera algo más entre ellos. Y los fans, por supuesto, se encargaron de alimentar esa esperanza con rumores, especulaciones y montajes en redes sociales. Durante el tiempo que duró la serie, Khan y Demet fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación. Asistieron a eventos juntos, compartieron fotos en sus redes sociales y se dedicaron mensajes cariñosos en público. Todo esto alimentó aún más los rumores de un romance. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Khan y Demet siempre se mostraron ambiguos en sus declaraciones, dejando la puerta abierta a la especulación. Algunos decían que eran solo amigos, otros que eran algo más, pero que preferían mantenerlo en secreto. Pero, como suele pasar en estos casos, la presión mediática y la atención constante de los fans terminaron pasando factura. Después de que Erkencikus llegara a su fin, Khan y Demet tomaron caminos separados. Y la esperanza de un romance se desvaneció poco a poco. Ahora, años después, con estas supuestas declaraciones de Khan Yaman sobre los celos de Demet Özdemir, la llama de la polémica se reaviva. Y los fans vuelven a preguntarse qué pasó realmente entre ellos. Pero, ¿por qué nos importa tanto la vida personal de los famosos? ¿Por qué nos obsesionamos con saber si están enamorados, si están casados, si están peleados? Pues bien, hay varias razones. En primer lugar, los famosos forman parte de nuestra cultura. Los vemos en la televisión, en el cine, en las revistas, en las redes sociales, y nos sentimos identificados con ellos. Los admiramos, los envidiamos, los criticamos, y nos preocupamos por ellos. En segundo lugar, la vida personal de los famosos es un tema de conversación recurrente. En el trabajo, en la escuela, en la casa, siempre hay alguien que está hablando de la última noticia sobre su celebridad favorita. Y nosotros, por supuesto, no queremos quedarnos afuera de la conversación. Y en tercer lugar, la vida personal de los famosos nos ofrece una ventana a un mundo diferente. Un mundo de glamour, de fama, de riqueza, que nos fascina y nos intriga. Y a través de ellos podemos soñar con una vida mejor. Pero, como les decía antes, es importante recordar que las figuras públicas también son personas, con sus propias emociones y vulnerabilidades. Y que merecen respeto y privacidad, incluso si su vida está bajo el microscopio. Volviendo al tema de los celos, es importante analizar este sentimiento desde una perspectiva más amplia. Los celos son una emoción compleja que puede manifestarse de diferentes maneras. Pueden ser celos románticos, celos profesionales, celos familiares, y pueden estar motivados por diferentes causas. En el caso de Demet Özdemir, si es que realmente sintió celos, podrían haber sido una combinación de factores. Quizás sintió celos de ver a Khan Yaman con otras mujeres, porque albergaba la esperanza de que su relación trascendiera la pantalla. O quizás sintió celos de ver a otras actrices trabajando con Khan, porque sentía que ella era la que debía estar a su lado. O quizás simplemente se trataba de una inseguridad personal. Es decir, Demet podría haber sentido que no era lo suficientemente buena para Khan, o que no merecía su amor. Y al ver a otras mujeres cerca de él, sintió que su posición estaba amenazada. Sea cual sea la razón, lo importante es no juzgarla sin conocer toda la historia. No sabemos qué pasaba por su cabeza en ese momento, ni cuáles eran sus sentimientos. Y es importante recordar que todos somos vulnerables a los celos en algún momento de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir responderá a las acusaciones de Khan Yaman? ¿Creen que intentará aclarar la situación? La verdad es que no lo sabemos. Demet siempre ha sido una persona muy discreta con su vida personal, y es posible que prefiera no entrar en la polémica. Pero también es posible que sienta la necesidad de defenderse y de aclarar su posición. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que este tema seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Los fans seguirán debatiendo, especulando y defendiendo a sus ídolos. Y los medios de comunicación seguirán alimentando la polémica con nuevas informaciones y rumores. Pero más allá del drama y el chisme, lo importante es recordar que Khan Yaman y Demet Özdemir son dos actores talentosos que han logrado conquistar al público con su trabajo. Y que independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, merecen respeto y admiración por su trayectoria profesional. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que esta es solo una interpretación de la información que hemos recopilado. No pretendemos tener la verdad absoluta, ni juzgar a nadie.
Simplemente queremos compartir con ustedes los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos explorado la polémica en torno a las supuestas declaraciones de Can Yaman sobre los celos de Demet Özdemir. Hemos analizado la información disponible, hemos considerado diferentes perspectivas y hemos recordado la importancia de no juzgar a las figuras públicas sin conocer toda la historia. Además, hemos profundizado en la química de Erkencikus, en la fascinación por la vida personal de los famosos y en la complejidad de los celos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más aquí en. Ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que Can Yaman realmente confirmó los celos de Demet Özdemir? ¿Creen que Demet debería responder a la polémica? Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que realmente hubo algo más entre ellos durante Erkencikus? ¿O fue solo una estrategia de marketing? Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo, mi gente hermosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y no se olviden de estar atentos a las próximas actualizaciones de esta novela turca que promete más capítulos que una serie de Netflix. Hasta la próxima.